Gloria a Dios por estar en la casa del Señor. Aleluya. Y en este momento quiero invitarles que usted, abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, el capítulo número 40, el versículo número 6, 7 del capítulo 9 de Isaías. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Yo quiero traer con ustedes la reflexión de esta palabra que vamos a meditar por un momento en un día tan especial. Y aunque si bien es cierto que ya hemos pasado esa fecha que fue el viernes, con todo y eso necesitamos reflexionar y entender qué es lo que el mundo, qué es lo que las naciones, qué es lo que la gente en su forma regular ha celebrado el día viernes 24. Porque algunas veces no entendemos el factor y no entendemos qué es lo que hay. Pero vamos a discernir en esta palabra, y he querido colocar el título de este mensaje: el nacimiento que cambió la historia de la humanidad. De esa parte vamos a reflexionar en esta palabra: el nacimiento que cambió la historia de la humanidad, refiriéndome a lo que dice el profeta Isaías, casi 600 años antes del cumplimiento de esta palabra profética. Y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y continúa diciendo: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. O sea, cuando nosotros miramos y analizamos profundamente esta palabra profética dada por el profeta Isaías, quien se conocía como el profeta mesiánico, porque si bien es cierto que la Biblia nos habla acerca de la manifestación visible o el primer advenimiento de Cristo a la tierra en forma humanizada, podemos observar que el profeta Isaías fue uno de esos profetas que más énfasis dio a la manifestación de ese Mesías, de ese Redentor, de ese Salvador que se le prometía, por consiguiente, en primera línea a Israel. Y por amor y gracia, su amor se extendió a todos nosotros que éramos parte del Israel natural. Necesitamos ahondar en estos dos textos bíblicos y comprender realmente por qué el nacimiento del Hijo de Dios, de un niño que nos es nacido, ha cambiado no solamente nuestra vida, sino que ha cambiado la historia del mundo. Esta es la promesa gloriosa que el Señor nos da a través del profeta y que se cumplió literalmente el momento que Jesús nacía en la ciudad de Belén. Esta promesa gloriosa pertenece indudablemente no solamente al primer advenimiento, sino que conjuntamente el verso 6 y 7 nos habla de un primer advenimiento humanizado y nos habla también de un segundo advenimiento, donde es la promesa reinante en la palabra de que un día Jesús volverá otra vez, por segunda vez, no con relación al pecado, sino con relación a reinar como Rey de justicia y de paz. Pero es importante que nosotros podamos entender esto. Dice en primer lugar el profeta que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Utiliza un pronombre, el profeta Isaías utiliza un pronombre nos, y esto se refiere a Israel. En primer lugar, de la simiente de Abraham, que engendró al pueblo judío y que Dios pactó con aquel hombre llamado Abraham y le dio una gran promesa. Y de ahí, por último, la manifestación del cumplimiento de que sus lomos, desde sus lomos y de su descendencia, nacería el Mesías, el cual salvaría a su pueblo de su pecado. Pero también hay la promesa más grande en todos los tiempos y será cumplida en cuanto a lo que me refería hace un momento, la segunda venida de Cristo. Ahora, es interesante que aquí la Biblia, el profeta utiliza una palabra diciendo el principado sobre su hombro.
y se refiere a la edad del reino venidero que Cristo va a establecer por 1000 años de justicia y paz en esta tierra, y reinará sobre todas las naciones del mundo. Ahora, lo que quiero dar énfasis en el mensaje de esta mañana o de este mediodía es cuando dice que un niño nos es nacido. Esta es la profecía más cercana a lo que tiene que ver con el nacimiento del Mesías, Jesucristo. Su nacimiento, dice la Biblia, que sería en un lugar y en un momento definido de la historia. Y ese hijo mesiánico, el Hijo de Dios, nacería de una manera original, pero de una forma prodigiosa y milagrosa. Vamos a detenernos a poder descifrar la interpretación profética de Isaías cuando dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. La frase aquí se utiliza niño e hijo doble. Hay una repetición, pero no es justamente lo que la mayoría de la gente interpreta. Y es necesario que nosotros podamos entender la diferencia de Jesucristo, que fue un niño en su naturaleza humana. Él se hizo cercano y semejante a todos nosotros, y fue concebido por obra y gracia, dice literalmente la Biblia, del Espíritu Santo, y nació. Su nacimiento como niño fue tan verdadero como de cualquier otro ser humano realmente que haya vivido sobre la faz de la tierra. No fue diferente, fue igual a cualquier nacimiento humano que todo ser haya experimentado. Él es en su humanidad un niño que nació. Sin embargo, Jesucristo también evidentemente es el Hijo de Dios. Y era y es de la misma sustancia que su Padre Celestial, el cual lo envió a esta tierra a morir por tu pecado y por mi pecado. Y es interesante la relación y la doctrina de la relación que existe eterna de Cristo y cómo podemos recibir al Señor. Y necesitamos que Jesucristo nunca dejó de tener una íntima y profunda relación con su Padre Celestial, el cual lo había enviado. Entonces es necesario entender, y voy a enfatizar esta temática en forma particular, es necesario entender que como hijo nos nació y nos fue dado. Eso es una bendición que nos fue otorgada. Evidentemente que en esa profecía se cumple lo que luego más tarde Jesús pronunciara en el capítulo 3, verso 16 del Evangelio de Juan, cuando dice, es un texto que lo sabemos de memoria, la mayoría de los que hemos creído en el Señor. Y es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿se recuerda? Hijo nos ha sido dado. Isaías 9:7, 9:6 y 7. Pero vuelve otra vez ahora el Señor, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Recuerda esa palabra, que tenga vida eterna. Entonces significa que cuando Jesús nació como un niño, era el Hijo de Dios. Cuando nació en este mundo, siguió siendo el Hijo de Dios y fue enviado para que pudiéramos realmente percibir de manera clara, consciente, de una manera convincente en nuestra vida, que realmente la verdad de Dios es amor. Por eso que lo envió a él. Y estos términos se desarrollan cuando también dice la Biblia y la profecía bíblica que el concepto de un niño que nos es nacido y un hijo que nos es dado, el concepto es Emmanuel, significa Dios con nosotros. O sea, no solamente Dios con nosotros, sino que también el verso 7 lo realza como la realeza que él va a ostentar y a tener, y el trono que él va a ocupar, porque él va a ser declarado y es declarado por el Padre como Rey de Reyes y Señor de Señores. En cumplimiento exacto
a que lo que nos dice la profecía del Salmo capítulo 2 y el verso 9, donde el Señor Padre Eterno le dice a su Hijo: pídeme por herencia las naciones de la tierra. O sea, esa palabra un día se cumplirá literalmente, porque todas las naciones de la tierra le pertenecerán a Él. Hoy podemos hacernos, frente a esta realidad profética de las Escrituras, podemos hacernos una interesante y profunda pregunta. La pregunta es la siguiente, que debíamos de contestarlo correctamente todos y cada uno de nosotros y aquellos que nos están escuchando en sus casas, en sus hogares, en diferentes lugares. Recuerden que estamos transmitiendo por YouTube, JBH Network, por Telegram, JBH TV, y también por la página web de nuestro ministerio. Y la pregunta que quiero formular es la siguiente: ¿por qué se celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? ¿Por qué se celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? Algunos pueden contestarme, otros quizás no. Pero quiero tomar referencia en respuesta a esta pregunta que estoy haciendo en esta mañana. Es evidente que esta fecha no ha sido y ni es la fecha correcta donde Jesús nació. Y vamos a demostrarlo no por lo que yo digo o por mi propia interpretación natural humana, sino por lo que la Biblia, las Sagradas Escrituras, nos va a reflejar y nos va a dar su propia y realmente clara interpretación para que entendamos nosotros. Ahora observemos los detalles de este mensaje. Sin embargo, aunque realmente no es la fecha exacta ni la fecha correcta, sin embargo vamos a entender que hay una importancia sobre por qué es vital conocer la fecha real y cuál es el origen de la fecha equivocada. ¿Y cuál es el origen de la fecha equivocada? Al que Dios provee redención para la humanidad al enviar su propio Hijo unigénito, el Hijo de Dios viviente, al mundo. Hoy, de una manera o de otra, podemos observar lo que nos dice la Biblia, pero sin embargo, esa fecha equivocada lo introdujeron en el tiempo del Imperio Romano, en el tiempo que Jesús nació en Belén. Lo primero que todo es importante que nosotros afirmemos lo que dice la Biblia en cuanto al nacimiento de un niño que nos es nacido, el Mesías, prometido en las profecías del Antiguo Testamento por muchos profetas. Y he de entender que el relato histórico realmente y profético al que Dios provee al hombre para salvarlo y darle redención, necesitamos entender que hoy todos nosotros deberíamos estar profundamente agradecidos y con nuestras manos levantadas y puestas en alto por este gran regalo del cielo dado por Dios a los mortales en la tierra. Tenemos que ser agradecidos profundamente porque nuestra vida fue cambiada, transformada, como vamos a ver en el mensaje, a través de un niño que nos es nacido. Y vamos a ver los resultados de ese niño enviado por Dios. Profundamente en esta mañana personalmente estoy agradecido, porque si ese niño no hubiera nacido y se hubiera hecho semejante y cercano a nosotros, tú y yo no estaríamos en esta mañana, en este lugar, escuchando esta palabra y con una gloriosa esperanza de eternidad y de vida que nunca se acabará. Es importante que al ser agradecido por el regalo de Dios que envió del cielo, entender todo lo que dice las Escrituras con relación a este tema que estoy enseñando. Es menester entonces comprender que en las profecías estas nos revelan veracidades, verdades tangibles. Y en esa realidad de la profecía bíblica es que Dios determina hacer un pacto con los hombres y mujeres que reconocen la verdad de la profecía de Isaías 9. Un pacto. O sea, es algo que debemos recibirlo. El pacto de Dios que Dios establece entre tu vida y su presencia de vida divina. Debemos de creerlo, recibirlo, estudiarlo, creerlo y ser capaces de aplicar
las verdades que encierra el pacto de Dios en nuestra vida en una manera especial y en una manera gloriosa. Si nosotros leemos el libro del profeta Isaías, nos daremos cuenta que lo mismo que escribe el profeta Isaías es lo que luego el libro de Lucas establece en el capítulo 1, verso 26, donde se nos menciona cuando el ángel Gabriel, por cierto, la palabra Gabriel significa el poderoso. Gabriel significa el poderoso. O sea, significa que el poderoso enviado por Dios, Gabriel, fue enviado a un pueblo de Nazaret. Un pueblo que quedaba a una distancia de aproximadamente 112 kilómetros desde la capital de Israel, que era Jerusalén. Nazaret era un pueblo pequeño, un pueblo prácticamente que nadie podía recordarlo, porque era un pueblo prácticamente olvidado. No era un pueblo conocido como lo era Jerusalén y otras ciudades, pero allí Dios determina dar la promesa a una mujer que amaba profundamente a Dios. Y fue en Nazaret que vino el ángel Gabriel para poder proclamarle a María que tendría un hijo, y su nombre se llamaría Jesús, y también Emmanuel, Dios con nosotros. Poco después de este anuncio, María quedó embarazada, lo sabemos todo. Señales de su nacimiento, bíblicamente demostrado en la Biblia, nos daremos cuenta que las señales, y quiero demarcar 4 señales evidentemente muy notorias en su nacimiento, realmente nos da y nos afirma y nos corrobora que Jesús nació entre final de primavera o principio de verano. Pastor, ¿cómo usted puede decir eso? ¿No es que acaso nació el 25 de diciembre? Bíblicamente no nos muestra eso. Bíblicamente vamos a dar 4 señales para que podamos entender y discernir el sentido correcto que la palabra de Dios nos da, la interpretación. Número 1, dice la Biblia que un ángel se les apareció cuando Jesús ya había nacido, y se le apareció a los pastores que estaban apacentando sus rebaños en el campo afuera. Un ángel les anunció lo siguiente. Dice, había pastores en la misma región que cuidaban y guardaban en las vigilias de la noche su rebaño. Sobre su rebaño, cuidándolo en las vigilias de la noche en el campo. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor los pastores. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí les doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, es Cristo el Señor. Y después entonces que los pastores escucharon este anuncio, recuerde, ¿dónde estaban los pastores? En el campo. ¿Qué hacían? En medio de la noche, cuidar los rebaños de oveja, porque eran cuidadores. Recuerde que el animal, el cordero, la oveja, era un animal muy importante, porque era utilizado en los sacrificios del altar conforme lo que Dios había establecido para Israel. Por lo tanto, nos dice claramente que los pastores no estaban guardados en un pesebre o un establo, sino que estaban en medio de la noche cuidando sus rebaños. Es imposible que esto fuera en diciembre, porque en diciembre es pleno invierno, bajo nieve, tempestad y fuertes fríos. Realmente ningún pastor inteligente cuidaría a sus ovejas en medio de inclementes tiempos de frío y de nevadas. Sino nos dice esto, que sí podían cuidarlo en medio de la noche en el campo. Primera señal. Segunda señal, dice que se le unió una inmensa multitud. Los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, porque os ha nacido hoy un Salvador. ¿Dónde vieron esto? Inmediatamente después que el ángel les anunciara a los pastores.
no podrían haber visto nunca jamás el coro angelical, ni ser testigo de esa grandeza de muchísimos ángeles cantando en la expansión del cielo que era visible si estuvieran escondidos en un establo o en un lugar bajo techo. Segunda señal. Tercera señal. El pesebre, dice que en el pesebre el niño que nos es nacido nació en un pesebre. Un pesebre es un lugar donde se guardaban los animales. Un establo donde se guardaban los animales del frío, de la tempestad del invierno. Pero la Biblia dice que había lugar en el pesebre para que María diera luz y naciera el ser igual a un niño que nos es nacido. No había lugar en el mesón, no había lugar en ningún hotel, todo estaba lleno. ¿Por qué? Porque sencillamente las órdenes de César habían sido que todos los habitantes durante el tema que estaba bajo jurisdicción del Imperio Romano tenían que ser censados y tenían que ir a cada una de las ciudades donde habían nacido. Escuche bien. Entonces, el pesebre no está lleno de animales. Era el lugar donde los pastores guardaban, como he dicho hace un momento, su rebaño en temporadas de invierno. Esa es la tercera señal. Cuarta señal. El nacimiento de Jesús no pudo ser en diciembre, ya que las autoridades no hubieran escogido esa época del año para un empadronamiento, un censo público, ya que requería el traslado de muchas personas de la población desde lugares distantes del país hacia los pueblos natales en donde cada uno de ellos había nacido. Las tempestades invernales de Israel eran fuertes, en diciembre especialmente, impidiendo que el hecho del empadronamiento, el censo, fuera llevado a cabo. Por lo tanto, es de entender que eso se dio en un tiempo que no era diciembre, sino en un tiempo creíble de primavera o verano. Entonces, la segunda pregunta que quiero contestar: ¿por qué se estableció la fecha del 25 de diciembre? Recuerden que la razón de ser de esa fecha es por una tradición celebrada en este día 25 de diciembre, que era un festivo dentro del festival de invierno llamado el solsticio. Debido a que los líderes, escuche bien lo que voy a decir ahora, debido a que los líderes religiosos de Roma se convirtieron al cristianismo, estos querían darle a los creyentes una alternativa para contrarrestar algunas prácticas paganas que celebraba Roma en recuerdo de los dioses de Egipto, de Grecia y de Roma el 25 de diciembre. Y por esa razón aquellos líderes cristianos creyeron oportuno que, como no sabían exactamente la fecha, exacto el día que había nacido, qué mejor poder desviar la atención de los cristianos para que pudieran, en medio de esas fiestas paganas, idólatras que celebraba Roma, desviarlo por un momento al entender que el sentido del cristianismo no era la veneración de los dioses de Roma, ni de Grecia, ni de Egipto, sino la adoración al único Dios verdadero. Y es que entonces, cuando determinaron decir, no sabemos exactamente cuándo nació, entonces simplemente tomemos esta historia e insertémosle esta fecha, de modo que los discípulos de Cristo, los seguidores fieles del Señor, tendrán una fiesta para celebrar como una alternativa durante esta época llamada en una fiesta totalmente de paganismo e idolatría. Entonces esa fecha realmente no tiene realmente un establecimiento y una base bíblica, sino que es un intento de alejar a la gente de las actividades que celebraban los paganos. ¿Me están entendiendo? Hoy en día, la mayoría de las cosas que hacen muchos creyentes y el mundo en general alrededor del 25 de diciembre no son bíblicas, no edifican, no están basadas en nada de lo que Dios nos ha ordenado.
Escuche bien, interprete bien lo que quiero decir en este mensaje. Sin embargo, debemos de recordar que más que un festivo, más hablamos y debemos de hablar de la celebración del Mesías. La celebración de que un niño nos es nacido, hijo nos es dado por el Padre. Pero millones han perdido el enfoque de esto que estoy diciendo. Es importante entender que se trata del nacimiento del niño que nos ha nacido y el hijo que nos ha sido dado, y su llegada a este mundo con una profunda razón es manifestar la redención y la salvación de todo aquel que crea en él como el único redentor de la humanidad. Son millones, iglesia amada, millones, los que se han desviado de esta prioridad de entender el significado por la cual recordar esta fecha. La palabra que tenemos que considerar frente a nosotros en esta mañana y en estos días es que el mundo vive en una asimilación, pero parte del cristianismo también ha sido activado a asimilar todo aquello que tenga que ver con el mundo y sus prácticas. El cristianismo en todo el mundo, iglesia, hoy más que nunca se está volviendo con el propósito de asimilar los caminos no del Señor, sino las costumbres del mundo. Vivimos a igual que la etapa de confusión que vivieron los cristianos en la primera etapa del primer siglo del Imperio Romano. Había un predicador, no sé cuántos de ustedes han escuchado hablar del predicador Charles Spurgeon. En el siglo XIX, este fue un gran predicador, pastor, muy conocido, muy conocido. Y se dice en la biografía de Charles Spurgeon que Charles Spurgeon en el mes de diciembre, 25, 24, 25, 26, 27 de diciembre, él se dedicaba a predicar el tema de la crucifixión en fechas cercanas a esta fecha que estamos indicando. Debido a que él estaba totalmente claro en lo que decía la Biblia, y esto realmente era lo que él quería establecer. Sin embargo, se descubre en la biografía de Charles Spurgeon en el siglo XIX que él predicaba todos los mensajes acerca del nacimiento de Cristo en el tiempo de primavera o verano. Daba cursos acerca del nacimiento de Jesús. O sea, quisiera agregar algo también. Me parece realmente importante que hoy muchos estén vendiendo los mensajes de Spurgeon en fechas de Navidad, cuando él no los predicó en esta fecha, sino, repito, en septiembre, octubre. Hoy más que nunca deberíamos, iglesia, de enfocarnos en eso que estoy diciendo, el nacimiento de Jesús. ¿Sabes? El pequeño niño llamado Jesús en un pesebre, y eso lo vemos cada vez menos en las prácticas y costumbres de esta fecha celebrar. Casi no existe un pesebre. Todo ha sido sustituido por muchas cosas, menos por el propósito esencial por la cual Dios revela a través de su palabra profética. Debemos de pensar no solamente en su nacimiento, que es sumamente importante, sino también en la obra de lo que él hizo cuando él nació, y a partir de ese momento, cuál fue el plan de Dios en las edades a favor de la humanidad. O sea, debemos dar un mayor énfasis sobre el nacimiento, la razón por la que él nació, o en entender lo que él o lo que su nacimiento iba a producir en la humanidad, y esa era su obra redentora. En estos tiempos que el mundo vive tiempos de incertidumbre, de epidemias, de temores, de enfermedades, de pánicos, de miedos. Alrededor de todo el mundo, esto es notorio, muchos pidieron definitivamente que se cancele la fecha de la celebración de la Navidad. Porque para ellos, si no puede haber fiestas, algarabías, alcohol y fiesta,
no puede hacer que la gente tradicionalmente celebre esta fiesta. Entonces dice, lo mejor que podemos hacer es que se cancele por completo estas fiestas de celebración. Mas es algo en la que nosotros podemos llegar a pensar, esto no tiene sentido, esto no tiene explicación alguna, humanamente hablando, razonando humanamente. Ellos bajo ningún propósito, sea quien sea, no pueden ni podrán cancelar la veracidad y el hecho real del nacimiento de un niño que nos es nacido, profetizado por los profetas y afirmado por Dios mismo. Pueden cancelar cualquier celebración, pero de que Jesús nació, eso no podrán cancelarlo. El hecho, eres tú y soy yo el que estamos aquí reunidos porque un día un niño nos fue nacido. Esto es solo otra evidencia maravillosa más de la que podemos entender y apreciar la bondad y el amor del Padre. Y podemos entender que muchos han puesto primero y enfatizado otras cosas como excusa de su nacimiento por encima de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Si para el mundo la verdadera esencia de esta fecha está en las fiestas, la celebración de una forma equivocada, me perdonas por ser tan explícito, pero muchos inclusive usan la oportunidad de esta fiesta para beber y emborracharse. ¿Qué podemos sacar de allí? Nada. ¿Es realmente ese es el propósito de Dios? En pasar un buen tiempo y celebrar la Navidad, lo que es y lo que significa. Sin embargo, para los fieles creyentes, escuche bien, para nosotros, los fieles creyentes en Jesucristo, quien tienen una perspectiva enfocada es discernir por qué Jesús nació. Como ya manifestado, era manifestar la redención. Pero hay mucho más involucrado en esto que estoy hablando. Y me refiero realmente que es evidente que la redención está estrechamente conectada y relacionado con dos temas sumamente importantes que sobresalen en todas las escrituras. Número uno, la salvación. La salvación de cada uno de nosotros. Y la salvación de cuantos todavía en oportunidad y en misericordia vienen al Señor. Número uno, la salvación. Número dos, la adoración. Él vino para redimirnos de modo que pudiésemos tener victoria, salvación, para que fuese posible que adoremos hoy y eternamente al Dios que nos ha salvado por medio de haber hecho realidad el nacimiento de su amado Hijo en el lugar del pesebre ubicado en Belén. Entonces necesitamos pensar en esta mañana, reflexionar en Dios, entender realmente con cuánta frecuencia se olvida la gente de este tema tan importante. No saben si el 25 de diciembre celebran el nacimiento del niño que no fue dado o simplemente una fiesta de diversión y de entretenimiento. La mayoría de las personas no le prestan atención al significado del nacer de un niño, de cómo Dios se movió en los eventos utilizando el imperio romano. Escuche bien, utilizando el imperio romano para alterar y producir cambios a consecuencia de un niño que nació. Por eso dije, el nacimiento que cambió la historia de la humanidad. El mensaje aquí es que no se supone que el nacimiento del Mesías genere cambios durante esa época. Sin embargo, cuando se acercaba la hora de su nacimiento,
se estaba convocando un censo general en todo el imperio de Roma, que se constituyó en el mayor censo del mundo civilizado en aquellos tiempos. Y debido a esto, la vida no era la normal, no era la cotidiana, no era la que siempre estaban acostumbrados a vivir. Las actividades no eran lo que siempre la gente podía estar dispuesta a experimentar y vivir, sino que tenían que seguir instrucciones de Roma. Y toda esta situación nos brinda una verdad tangible y clara para entender el nacimiento del niño que nos es nacido, cuál fue el verdadero y único Mesías. Nos dice claramente que ese nacimiento comenzó a producir cambio allá en el momento que él nacía, para que no hagamos lo que queremos hacer, que cumplamos nuestros planes o que queramos desarrollar nuestros planes, sino que él nació para interrumpir tus planes y para interrumpir mis planes. Él nació para eso, para interrumpir los planes naturales, humanos, equívocos, imperfectos. Él nació para que tus planes fueran sustituidos por el propósito y los planes perfectos de Dios, para conducirnos por el camino, para centrarnos en su voluntad extraordinariamente perfecta y divina, de modo que pudiéramos seguir realmente el verdadero y único gobierno. Me refiero al gobierno de autoridad, de poder, que es el reino de Dios y su justicia, un reino imperecedero, un reino indestructible, un reino de justicia y de paz, y estar dispuesto a seguirle al Señor fielmente todos los días de nuestros días, aplicar su palabra en nuestras vidas, permitir que sus instrucciones sean los que dirija cada uno de nuestros pasos en sus caminos perfectos, y que la verdad de Dios sea la verdad que realmente pueda ser el centro de nuestra vida. Esto es lo que nos habla al entender y recordar: un niño nos es nacido. Sí y amén podemos decir en este mediodía. Él nació. Por tanto, tú y yo somos llamados a cambiar. ¿Por qué? Porque Él nació. Soy llamado a ser diferente porque Él nació. Soy llamado a ver las cosas diferente a como la ve del mundo porque Él nació. Isaías anota 5 nombres extraordinarios que caracterizan la función del niño y del hijo que nos ha sido dado. Primero, su nombre es admirable. El Mesías mismo de Dios fue un prodigio y un milagro. La palabra hebrea que se utiliza aquí es la palabra Elé, que significa todo lo que se refiere o lo que se produce o lo que se manifiesta por Dios mismo. Nunca los seres humanos ni las obras humanas podrán hacer lo que Dios sí solamente puede hacer. El Mesías mostraría su carácter mediante milagros, mediante prodigios y mediante manifestaciones poderosas. Fue admirable. Sigue siendo admirable. Todavía hay multitudes que admiran su nombre. Él es nuestro Señor admirable. Pero también es el consejero. Sería el Mesías la manifestación de la sabiduría perfecta y tendría las palabras de vida eterna que tú y yo necesitamos. Como consejero, Él mismo revelaría el plan de salvación a todos nosotros, lo cual somos conscientes de ello. Pero también
sería no un Dios débil, sino un Dios fuerte. El Mesías evitaría corporalmente toda la plenitud de la deidad, pero seguirá siendo Dios. ¿Por qué? Porque Él vino a manifestar a un Dios fuerte. Un Dios fuerte que lo resucitó al tercer día de los muertos. Un Dios fuerte que lo ungió con Espíritu Santo y poder, haciendo bienes y sanando a los enfermos y libertando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Un Dios fuerte que no cambia a través de las edades, de los siglos y de los tiempos y de la historia. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero también se revela a sí mismo como un Padre eterno. Él no solo vendría a revelar el Padre celestial, sino que Él mismo actuaría hacia su pueblo con misericordia eternamente, como un Padre compasivo que ama y protege a sus hijos y suple sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y yo alabo al Señor, porque Él es el que reveló que nuestro Padre es un Padre eterno. Nos cuida, nos guarda, nos protege, nos bendice, nos ayuda cuando estamos más desesperados, nos levanta cuando estamos más caídos, nos da la fuerza cuando parece que no tenemos ninguna, porque es nuestro Padre eterno. Pero a más de ello es el príncipe de paz. Su gobierno traería paz con Dios para la humanidad mediante la liberación del pecado y de la muerte. Y el primer saludo que se presenta a sus propios discípulos en cuerpo glorificado, inmortal, resucitado para nunca más morir, dijo: paz a vosotros, no como el mundo la da, yo la doy. Muchos intentan establecer paz. Las Naciones Unidas acaban de colocar una imagen, llamado una imagen, que es una imagen indescriptible como una bestia, en la entrada, y abajo pusieron la imagen que representa la seguridad. Es como un guardián de la seguridad y de la paz. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Hay un único príncipe de paz que se convertirá también en el Rey eterno de paz. Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Su imperio y la paz no tendrán límites jamás. Será eterno. Aleluya. Y yo le alabo y le glorifico en esta mañana, porque al mirarte a ti mismo, al mirarme a mí y a mirarnos unos a otros, podemos entender que el hecho de que estemos hablando acerca de este tema nos da a entender el profundo deseo que Dios tiene de bendecirnos. ¿Estamos entendiendo esto? En este sentido, entonces, ¿cuáles son las consecuencias para nuestra vida? Si no elegimos correctamente, es decir, si no utilizamos nuestro libre albedrío para decidir y seguir y servir a Jesucristo, las consecuencias serán drásticas. Si rechazamos de amarle y de servirle a Él, las consecuencias serán drásticamente trágicas. Cuando alguien rechaza la provisión de Dios, tendrá que vivir eternamente. Y cuando hablo de vivir eternamente, me refiero que tendrán conciencia, no la perderán, comprenderán toda su existencia. No van a tener lo que la Biblia llama vida eterna, sino que tendrán condenación eterna cuando se rechaza a Jesús. Es por eso interesante lo que la Biblia nos enseña, porque nuestra salvación y nuestra eternidad la decidimos mientras tengamos vida en esta tierra. Cuando partamos ya de esta existencia humana natural, no habrá oportunidad de salir de donde estamos. Y es evidente de una forma clara que se cumple lo que dice Daniel capítulo 12, el verso 1 y el verso 2. Y esto significa de una forma muy clara y muy tangible, en la presencia del Señor, aquellos que nos precedieron y están en la presencia del Señor ya en la eternidad, les aseguro que no están angustiados.
ni están arrepentidos de haber tomado la decisión que tomaron por Cristo, sino que están felices, gozosos, alegres de algo que nunca terminará. Por eso se llama eternidad con Dios. Yo te invito en esta mañana, en este mediodía, a rendirte y entregar tu vida a Jesucristo de todo tu corazón. Recibir lo que Él hizo por ti en la cruz, por tus pecados, por tus maldades, por nuestros pecados y nuestras maldades. Y es derramar su sangre preciosa para que nosotros podamos tener una decisión de no terminar en condenación, sino alcanzar la vida eterna. Te quiero decir algo: no hay nada que puedas hacer para salvarte. Todo lo hizo Cristo por ti. Lo único que tienes que hacer es reconocer que un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado. Cierto que no tendrás oportunidad de cambiar de opinión, como he dicho en su momento, cuando partas de esta tierra. Es ahora lo que tú tienes que tomar en tu vida. Y algo interesante cerrando este mensaje que quiero también compartir con ustedes, y es lo que podemos observar. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿Sí o no? Ustedes saben que Jesús nació en Belén hace más de 2000 años. Y la palabra Belén significa, ¿qué significa la palabra Belén? Alguien que me lo diga. ¿Se da cuenta cómo es importante conocer lo que celebramos o lo que nos recordamos? ¿Qué significa Belén? Belén significa la casa del pan. Belén significa la casa del pan. Nada sucede por casualidad en el rol profético de Dios de las edades. No. Nació Jesús en la casa del pan. Y esto nos revela mucho. Sí que nos revela mucho. Nos revela que Dios ha sido, es y siempre será el Dios de provisión. Porque también Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Y donde Dios proveyó el pan que da vida a los mortales y le da vida eterna, sino permitir que un niño que nos es nacido naciera en la casa del pan de Dios, para demostrar que Dios traía a ese niño como el pan que saciaría el hambre espiritual de los mortales en la tierra. Por eso dijo: Señor, yo soy el pan de vida. O sea que fuimos creados para reflejar la gloria de Dios. ¿Cuánto lo creen? Pero también para recibir su amor y hacer que las cosas eternas tomen prioridad en nuestra vida. Nadie que ha experimentado la salvación y el perdón de sus pecados encuentra el reino de Dios aburrido, sino todo lo contrario, es lo más glorioso que nos ha podido suceder. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la razón porque decimos y creemos que Jesús es nuestro pan de vida. Vamos a comer de Él y vamos a saciarnos en Él. Porque el que come mi pan tiene vida eterna. Yo quiero que ahí no estás, medites en esto que estoy hablándote. Este es el mayor regalo, iglesia amada. Aunque para la gran mayoría del mundo no es así, pero para los fieles creyentes, el mayor regalo tan maravilloso que nuestro Padre Celestial nos ha dado, que realmente no éramos dignos de Él,
pero Él nos hizo digno. Es que en este momento podamos reconocer, aún el 26 de diciembre del 2021, podamos reconocer que un niño que nos es nacido es el gran regalo que Dios nos pudo proveer. Y al recibir a Jesucristo en tu vida, en esta temporada, en este tiempo, cambiarás la práctica común que los humanos tienen, el recordar estas fechas de una forma equivocada, y tendrás vida juntamente con Jesucristo. En este tiempo, sí, donde la gente está celebrando eso que llamamos Navidad, enfócate en lo que es más importante para tu vida. Y esto es vivir digno de vivir la vida en Jesucristo. Diciendo en alta voz en esta mañana: Él es mi esperanza. No solo para mí, sino para todo el mundo. Hay algo más grande que tenemos que fijarnos en esta mañana, en este mediodía. Comienza a fijar tu vista en la eternidad, no en la vida que estás viviendo aquí en estos momentos, sino en la vida que viviremos después de ser traspuesto de esta tierra. Y esa es la vida que siempre y siempre Dios ha premiado recompensarnos a todos nosotros. Ponte de pie allí donde estás y recuerda que esto no es por casualidad. Esto fue profético. Esto fue profético. Todo lo referente al versículo 6 y 7 es totalmente profético. Tú puedes cerrar tus ojos ahí donde está, entender cómo Dios es el Dios del perfecto orden, y que si hay otro año que Dios nos permite estar aún en la tierra, o si hay años y años, ya vas a pensar diferente, vas a pensar distinto. Que la razón de recordar una fecha como esta o otras fechas es aquel que nació en la casa del pan para ser nuestro pan y darnos vida, porque el pan es tipo y figura de vida. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por el orden perfecto en cómo tú manifestaste todo aquello que habías revelado a los profetas, y se cumplió en la persona de tu amado Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos a discernir y a entender el valor y la importancia de amar y de poder, Señor, experimentar lo que es más hermoso, es el poder de tu presencia. Danos oídos susceptibles para oír la voz de tu Espíritu siempre. Ayúdanos, Señor, a entender que tú has cambiado nuestra vida. Y en que el mundo no pueda reconocerlo, no quiera reconocerlo. Desde el momento que un niño nos es nacido, la historia del mundo se parte en dos. Antes del niño que fue nacido y después del niño que nació. Aleluya.
quiero adorarte, Señor. Te quiero dar gracias. Quiero, Señor amado, juntamente con aquellos que han entendido el gran milagro y la gran manifestación en aquel momento inminente de lo que sucedía en el pesebre de Belén. Esta es la razón. No es otra cosa, este es el propósito. Este es el centro. Entender que eres nuestro Señor admirable, nuestro consejero, nuestro príncipe de paz, nuestro Dios fuerte, nuestro Padre eterno. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, quiero que por un momento, ya vamos a terminar en unos minutos más, pero quiero que por unos momentos más mantenga tus ojos cerrados allí donde estás, en reflexión, en meditación, en comunión delante del Señor, y le digas: Señor, te necesito. Perdona mis errores, equivocaciones. Perdona, Señor, mis formas equivocadas de pensar. Perdóname por no entender el sentido correcto de lo que esto significa, representa. En esta mañana, mientras todos con nuestros ojos cerrados permanecemos en esta actitud de comunión con el Señor, yo quiero invitarte a ti, amigo, que estás aquí, o amiga, quizás estás aquí por primera vez y nunca has tenido la destreza, la osadía, el profundo deseo de reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador, porque no te han enseñado o porque no lo has podido comprender antes. Qué mejor oportunidad en esta mañana para confesar que Jesús es tu Señor. No postergarlo para un mañana que posiblemente será quizás tarde, sino hoy. Hoy es el día aceptable de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No te estoy hablando de una religión. No te estoy hablando de un ideal más. No. No te estoy hablando de un sistema natural humano o de fábulas artificiosas, sino del poder de la grandeza de uno que se hizo cercano a ti y a mí, llamado Jesucristo, pero sin jamás cometer pecado ni caer en pecado, sin jamás desobedecer a su Padre Celestial. Y te digo lo mismo que Jesús le dijo a la hermana o las hermanas de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, en primer lugar en sus delitos y pecados, aquel que esté sumido en la desesperación de la vida, aquel que esté agobiado en los problemas de la existencia humana,
aquel que no sabe diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda, aquel que no entiende el propósito de la deidad de Dios. En esa palabra profética de Isaías, para ti es el llamado. Hoy es el día aceptable de salvación. ¿Qué tienes que hacer? Sencillamente levanta tu mano y donde estás y permíteme que pueda orar por ti en este día maravilloso. Si estás allí, nunca lo has aceptado, tú dices: yo creo, siempre he creído en Cristo, pero nunca has abierto tu boca confesándolo como tu Señor y Salvador. Hoy este es su momento para que lo hagas, para que lo reconozca, para que lo confieses y para que le digas: Señor, aquí está mi vida, tal como soy. Y Él comenzará a producir cambios en tu carácter, en tu forma de ser, en tus pensamientos equivocados, en tus actitudes erróneas, en tus inclinaciones completamente incorrectas. Él te va a transformar porque Él es aquel que nació, creció, murió y resucitó. Aleluya. Si estás enfermo, Él te sana ahora también. Si estás con problemas físicos en tu cuerpo, Él es poderoso para sanarte. Y lo que vamos a orar ahora en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Recuerda, el altar está abierto para todo aquel que realmente siente el deseo, el anhelo, el profundo o la profunda inquietud de reconocer a Cristo como su Salvador y Señor. Padre, yo te doy gracias. Gracias porque tu palabra siempre es verdad. Tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que tu palabra es en ti sí y amén. Tu palabra no vuelve a ti vacía. Esa palabra produce el milagro por la cual está siendo enviada. Sana al enfermo, al oprimido, al abatido, al que está cautivo, oprimido, esclavizado por diferentes situaciones en la vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, en la medida que estamos orando por sanidad y milagro en esta casa, también ese poder de milagros y de sanidades fluya en los hogares y en las casas. Se va el dolor, el malestar, la fiebre, la contaminación. Se seca toda condición adversa de enfermedad en los cuerpos. Toda enfermedad orgánica ahora mismo, dolencia y malestares en la columna, en los huesos. Todo problema de respiración, todo problema en los pulmones, en el corazón o donde sea que tuviera la enfermedad, cualquier persona que está escuchando esta palabra reciba el toque sanador de Jesucristo. Hemos entendido que por la llaga de Cristo somos completamente sanados. Por la llaga de Jesús somos sanados. Por el martirio del sufrimiento, su propio cuerpo, somos sanados. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendo y ato toda enfermedad y echo fuera toda presión de las tinieblas. Que cada vida que está en comunión y están allí en las casas, en los hogares, en cualquier lugar, a mismo aquí los que estamos reunidos en tu casa, sean ministrados por el poder y la grandeza de tu nombre bendito y eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret, levanta al caído, fortaleza al débil en la fe, sana toda clase de enfermedad. Reprendemos todo aquello que oprime el cuerpo físicamente. En el nombre de Jesús de Nazaret, fortalece el sistema inmunológico de cada organismo. Levanta, Señor amado, aleluya, y que cada cuerpo sea fortalecido en el poder de tu misma presencia y reciba ahora mismo sanidad y milagro. Yo te doy gracias, Señor. Lo pido en el nombre que es sobre todo nombre. La enfermedad se va, el dolor se va, cual sea el síntoma que aqueje cualquier cuerpo, en este momento lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Aún por las peticiones que nos llegan día a día, pidiendo, Señor, por aquellos que están padeciendo diferentes situaciones de enfermedad física en los cuerpos. Sobre cada uno de ellos el poder, la autoridad y el nombre de Jesús sea manifiesto. Es en el nombre de Jesús
que lo pedimos y lo creemos con todo nuestro corazón, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Aleluya. Bata sus manos y dé la gloria al Señor. Bata sus manos y dé la gloria al Señor. Aleluya.